El Ártico, un mundo de un blanco cegador, donde el horizonte se extiende infinitamente y el frío cala más hondo que en cualquier otro lugar de la Tierra. Aquí, el azul profundo del mar solo se interrumpe por el hielo a la deriva, y el silencio reina. En esta naturaleza helada, cada día es una batalla implacable por la supervivencia, donde los elementos no muestran piedad. En este dominio hostil, la naturaleza es la única ley, y los humanos son meros visitantes, pequeños, frágiles y, a menudo, olvidados por el tiempo. Barcos y personas han desaparecido aquí, tragados enteros por el hielo implacable, perdidos para la historia, excepto por un barco que se negó a desaparecer. Esta es la historia del SS Baichimo, un barco abandonado, dado por muerto por su tripulación, pero destinado a convertirse en una leyenda del norte. En lugar de hundirse bajo el hielo, el Baichimo se liberó, comenzando un viaje fantasmal y sin capitán a través de los mares helados del Ártico. Durante casi 40 años, el Baichimo acechó el mar de Beaufort, un fantasma de acero, apareciendo y desapareciendo en la niebla, siempre fuera de alcance. Se convirtió en el barco fantasma definitivo, desafiando a la muerte, retando el poder del Ártico y guardando sus secretos bien dentro de su casco congelado. Seguiremos su misterioso rastro, juntaremos los avistamientos dispersos y preguntaremos: ¿qué pasó realmente con el barco fantasma del Ártico? La expedición comienza ahora, mientras nos adentramos en el silencio blanco y perseguimos la leyenda del Baichimo. Antes de convertirse en una leyenda envuelta en el misterio ártico, el SS Baichimo comenzó su vida como un robusto caballo de batalla de acero de construcción sueca, botado en 1914. Fabricado con las últimas técnicas de construcción naval de la época, fue diseñado para soportar las condiciones más duras que los mares del norte podían ofrecer. Después de la Primera Guerra Mundial, la Compañía de la Bahía de Hudson adquirió la embarcación, reconociendo su potencial para las implacables rutas comerciales del norte. El Baichimo fue reacondicionado y preparado para un nuevo capítulo, uno que lo llevaría a lo más profundo del gélido corazón del Ártico. Renombrado Baichimo, el barco se convirtió en una línea de vida vital para los puestos comerciales remotos del Ártico. Cada temporada transportaba suministros esenciales al norte, alimentos, herramientas y mercancías, y regresaba con preciosas pieles que impulsaban la fortuna de la compañía. Para muchas comunidades aisladas, la llegada del Baichimo era una conexión con el mundo exterior. Durante 9 largas temporadas, el Baichimo desafió el hielo cambiante y las temperaturas bajo cero, forjando una conexión entre asentamientos distantes y la civilización. Sus viajes eran peligrosos, pero el barco y su tripulación se convirtieron en un símbolo de esperanza y resiliencia frente a los implacables desafíos del Ártico. El Baichimo era más que un barco, era un faro de supervivencia, un testimonio del ingenio humano y un presagio de cambio en el lejano norte. Pero el Ártico es impredecible. Los mares en calma pueden volverse mortales de la noche a la mañana. Incluso los marineros más experimentados sabían que el tiempo podía cambiar en un instante, transformando un viaje rutinario en una lucha por la supervivencia. En el otoño de 1931, cargado con valiosas pieles y suministros, el Baichimo zarpó en lo que todos esperaban que fuera una travesía final rutinaria antes de que el invierno se apoderara. La tripulación, ansiosa por dirigirse al sur antes de que el hielo se cerrara, no tenía idea de que el Ártico estaba a punto de tenderles una trampa mortal. El hielo ya se estaba formando, esperando en silencio para escribir un final diferente a su viaje.
Este viaje pondría a prueba los límites tanto del barco como de su tripulación como nunca antes, empujándolos al borde de la resistencia mientras se enfrentaban a toda la furia del Ártico. El Ártico estaba a punto de reclamar su premio, y la leyenda del Baichimo estaba a punto de nacer. El 1 de octubre de 1931, el Baichimo, cargado de pieles, se apresuraba a huir del invierno que se acercaba por la remota e implacable costa de Alaska. La tripulación, experimentada y esperanzada, impulsó el barco hacia adelante, decidida a ganarle al congelamiento inminente que amenazaba con sellar su destino. Pero la naturaleza tenía otros planes. Una repentina y violenta tormenta de nieve golpeó sin previo aviso, transformando el mar abierto en una prisión helada. La temperatura bajó drásticamente y, en cuestión de horas, el Baichimo quedó atrapado en hielo sólido, incapaz de moverse. El capitán Cornwell y su tripulación, veteranos de muchos viajes al Ártico, se encontraron impotentes mientras el implacable hielo los oprimía, aplastando e inmovilizando su embarcación. Los crujidos del casco hacían eco de sus crecientes miedos. Aislados y a kilómetros de cualquier esperanza de rescate, la tripulación actuó rápidamente. Construyeron una cabaña de madera sobre el hielo, transportando valiosos suministros a través del interminable y congelado páramo, desafiando vientos helados y nieve cegadora. Durante semanas, dividieron su tiempo entre el maltratado barco y su refugio improvisado, soportando el frío implacable, el hambre y la constante incertidumbre de lo que el mañana podría traer. Cada día era una prueba de resistencia y fuerza de voluntad. Su única esperanza era esperar un deshielo, liberar de alguna manera el barco del agarre del hielo y escapar antes de que los suministros se agotaran o el hielo destruyera su embarcación por completo. Pero el Ártico tenía otros planes. El tiempo solo empeoró, y el cielo se volvió más oscuro y amenazante con cada día que pasaba. El hielo los mantuvo firmes, negándose a soltarlos. Con cada crujido y gemido del casco, la amenaza de desastre crecía, y la ansiedad de la tripulación se profundizaba. Tenían un plan, pero el Ártico estaba a punto de desatar una tormenta más poderosa que cualquiera a la que se hubieran enfrentado, una tormenta que cambiaría todo y pondría a prueba sus límites. Ahora, la supervivencia ya no estaba garantizada. La tripulación se enfrentaba a una lucha desesperada contra los elementos, con su destino pendiendo de un hilo. Al llegar noviembre, la esperanza se desvaneció. El Baichimo seguía atrapado en el hielo. El capitán Cornwell envió a 2 hombres en una peligrosa caminata al pueblo más cercano, desesperado por conseguir ayuda. Su mensaje llegó a la compañía de la bahía de Hudson, que lanzó un audaz rescate por aire. El 15 de noviembre, los aviones aterrizaron en el hielo, evacuando a la mayoría de la tripulación a un lugar seguro. Pero Cornwell y 14 hombres leales se quedaron, decididos a proteger la fortuna de pieles del barco. Se instalaron en su cabaña, observando el Baichimo a diario, aferrándose a la esperanza de un deshielo. Eran marineros, abandonar el barco era impensable. Pero el Ártico estaba a punto de tomar la decisión final por ellos. La tormenta se acercaba. El 24 de noviembre de 1931, una ventisca de fuerza inimaginable golpeó la zona. Durante 2 días, los hombres de Cornwell se acurrucaron en su refugio, el mundo exterior borrado por el viento y la nieve. Cuando la tormenta amainó, el Baichimo había desaparecido, esfumado, dejando solo hielo roto. La tripulación asumió que el barco se había hundido, reclamado por el Ártico al fin. Derrotados, abandonaron el lugar y reportaron el Baichimo como perdido. Pero el Ártico guarda sus secretos.
Días después, un cazador inuit avistó un barco a la deriva a kilómetros de donde había quedado atrapado. El Baichimo no se había hundido, la tormenta lo había liberado. El viaje del barco fantasma acababa de empezar. La leyenda había nacido. El Ártico había perdido su agarre, pero no su misterio. La noticia se extendió. El Baichimo estaba vivo, a la deriva, muy lejos de su última posición. Cornwell y sus hombres encontraron el barco, pero estaba demasiado dañado y el hielo era demasiado impredecible para salvarlo. Rescataron todas las pieles que pudieron, transportándolas a través del hielo en trineos tirados por perros. Con gran pesar, abandonaron el Baichimo para siempre, pero el barco se negaba a morir. Durante décadas, se convirtió en un fantasma, avistado a la deriva, atrapado en el hielo, y luego reapareciendo a kilómetros de distancia. Cazadores y exploradores intentaron abordarlo o rescatarlo, pero el Ártico siempre intervenía. El Baichimo se convirtió en una leyenda, un barco fantasma que nadie pudo reclamar. Ahora pertenecía al hielo. Su historia apenas estaba comenzando. La leyenda del Baichimo crecía con cada avistamiento. Durante décadas, exploradores, comerciantes y pilotos informaron que el barco se desplazaba silenciosamente por el Ártico. Las historias florecieron. Algunos afirmaban ver figuras fantasmales en cubierta, otros lo llamaban maldito. La verdad era más extraña. El Baichimo, maltratado pero intacto, sobrevivía año tras año. En 1962, cazadores inuit abordaron el barco, encontrando una nave desgastada y vacía, congelada en el tiempo. El Baichimo se convirtió en parte del folclore ártico, un símbolo de resistencia y misterio. Verlo era un acontecimiento raro, una historia transmitida de generación en generación. No era un presagio de fatalidad, sino una maravilla, una reliquia viviente del norte. El barco se convirtió en parte del paisaje, tan legendario como las auroras boreales. El misterio se hizo más profundo con cada año que pasaba. Los avistamientos disminuyeron a medida que el Baichimo envejecía, maltratado por décadas de hielo y tormentas. El último avistamiento confirmado fue en 1969, 38 años después de su abandono. Después de eso, desapareció para siempre. Abundan las teorías. Quizás una tormenta o el hielo aplastante finalmente la envió al fondo del océano. En 2006, Alaska inició una búsqueda de sus restos, preocupada por los riesgos ambientales y ansiosa por resolver el misterio. A pesar de la tecnología moderna, el lugar de descanso final del Baichimo sigue sin descubrirse. El Ártico, que una vez fue su prisión, ahora guarda su secreto. El barco que se negó a morir finalmente ha desaparecido. La búsqueda continúa, pero quizás el Baichimo siempre estuvo destinado a convertirse en leyenda. Su último secreto permanece oculto bajo el hielo. El legado del Baichimo perdura, un barco que desafió las probabilidades, sobreviviendo donde tantos perecieron. Se convirtió en un personaje por derecho propio, un protagonista silencioso en un drama ártico de décadas. Su historia nos recuerda que todavía existen verdaderos misterios, incluso en nuestro mundo moderno. ¿Dónde está el Baichimo ahora? ¿Perdido en las profundidades o aún a la deriva bajo el hielo? La falta de respuestas alimenta nuestra imaginación, convirtiendo al Baichimo en un mito moderno. Es un símbolo de resistencia, misterio y el poder indomable de la naturaleza. Algunos secretos, el Ártico se los guarda para sí mismo. La próxima vez que mires un mapa del norte, recuerda el barco que navegó solo durante 40 años. El mundo todavía está lleno de misterios, si sabes dónde buscar.